Hola a todos, un saludo especial en Furiel. Como siempre, felices de estar con ustedes. ¿Cómo vamos en coronavirus en Colombia? Estamos a esta hora del día. Es un placer saludar al viceministro de Salud colombiano, el doctor Luis Alexander Moscoso. Con él estaremos hablando en los próximos minutos sobre todo el panorama, toda la radiografía, la situación del coronavirus en Colombia. Viceministro, muchísimas gracias por este tiempo y es un gusto saludarle. Muchas gracias a ustedes y a toda su audiencia. Y cuéntenos, por favor, hoy, en el día de hoy, en este jueves 23 de octubre, ¿cómo y cuál es el balance del coronavirus en Colombia? Bienvenido, ministro. Buenos días a ustedes, buenos días a toda su audiencia y para todos un cordial saludo. Pues el coronavirus aquí nos afecta a nosotros, afecta a todo el mundo. Nosotros venimos con con una enfermedad con un crecimiento progresivo desde el mes de marzo. Tuvimos nuestro mayor pico en el mes de julio, un país que inició con unas medidas de aislamiento muy fuertes para disminuir la tasa de contagio e inició con unas medidas de preparación, capacidad diagnóstica, capacidad de atención, protocolos, capacidad de que los ciudadanos podamos tener mejores medidas y fue aumentando y fue dando, permitiendo el ingreso progresivo de sectores para aumentar la productividad, para disminuir el desempleo, pero también para disminuir los efectos sociales y fuimos progresando. Este comportamiento se fue dando disímil por ciudades. En el mes de julio llegamos a lo que podemos llamar un pico nacional, que es la suma de picos de muchas ciudades. Desde el mes de julio ya tenemos una cantidad importante de personas o se han presentado una cantidad importante de personas que se han infectado, algunas sintomáticas, algunas otras asintomáticas. Eso ha generado algún grado de inmunidad en la ciudad, en la población, que sumado a las medidas que se tienen por todos los ciudadanos, desde el mes de julio venimos con una tasa de descenso importantes de finales de julio a mediados de septiembre, producto de estas aperturas, producto de una mayor capacidad productiva, de unas mayores interacciones, pero también producto de los paros, de estas marchas que han aumentado la cantidad en algunas ciudades, pero también producto del relajamiento de muchas personas, de la falsa percepción de no riesgo en mucha parte de la ciudadanía, la pérdida de adherencia a medidas y efectos como por ejemplo el Día del Amor y la Amistad generaron un estancamiento en ese descenso. Llevamos alrededor de 3 semanas con un estancamiento, no hemos subido, pero venimos en un estancamiento en la suma de todos los picos regionales, tema que nos preocupa porque ese estancamiento nos puede generar descender si volvemos al sendero correcto, pero también nos genera poder volver a subir, o sea, nos genera muchas alertas y muchas preocupaciones y por eso estamos en una fase de aislamiento selectivo y por eso estamos tomando medidas particulares, medidas por regiones, medidas por sectores, pero también medidas preventivas como por ejemplo las recomendaciones del gobierno para el día de Halloween. Ujú. Claro que sí, viene el Halloween, que es una de las fiestas o una de las celebraciones en Colombia que aglutina mayor número de gente, de personas. Comparado con el inicio del año, viceministro, ¿estamos mejor, peor o igual? ¿En qué sentido? En el sentido de contagio. Estamos en un nivel mucho más alto, ¿no? Lógicamente empezamos con una tasa muy baja de contagio. El pico se dio mayor en julio. Desde ahí para abajo venimos descendiendo. Tenemos una ciudad de la costa Caribe en general. En este momento tenemos un número pequeño de casos en casi toda la costa Caribe, producto de que presentaron picos anteriores muy altos. Tenemos unas ciudades en las fases medias como Medellín, Cali, Bogotá, Bucaramanga, donde todavía seguimos presentando unos casos importantes y desafortunadamente seguimos perdiendo muchas vidas. Y tenemos unas ciudades que están en fase alta, que tienen alto contagio, que tienen que están en este momento con su mayor nivel. Estamos hablando de Neiva, Ibagué, Armenia, Manizales, Tunja, Pereira, ciudades donde tenemos un nivel muy alto, ciudades donde se están tomando medidas adicionales. Eh, Esto es un componente de todo el país y las curvas que vemos al final es una sumita de cada ciudad y de cada región, todas muy importantes. Bueno, viceministro, el mundo está muy pendiente de todos los, digamos, las estadísticas a nivel mundial. La Universidad Johns Hopkins
pues viene liderando como este proceso de aglutinación de datos, ¿cierto? De informaciones sobre lo que está ocurriendo con el coronavirus. Vemos, según el más reciente cuadro publicado hoy, que Colombia ocupa el noveno lugar, ¿verdad? Está ocupando el noveno lugar a nivel mundial. Pero haciendo un seguimiento también hemos visto que en los últimos meses ese lugar nos mantenemos prácticamente dentro de los 10 primeros países del mundo con contagios de coronavirus. ¿Cómo leen ustedes esto? ¿Cómo interpretan ustedes esta estadística? Si usted hace un corte en cualquier momento, yo siempre lo digo como cuando usted hace un corte en la cuenta del banco, si usted llega y revisa la cuenta el día después de que le pagaron el sueldo, ¿usted cómo está? Muy bien. Pero Sí. si la revisa 2 días antes, tenemos dificultades. Lo mismo pasa, depende cómo los mides. Los países del mundo, todos tienen curvas distintas y momentos distintos. Nosotros hemos venido teniendo curvas sostenibles. Si usted nos compara en agosto, habían unos países, si usted compara hoy en septiembre, otros países, o sea, son curvas distintas. Como Colombia no ha tenido en su trabajo un tema de picos, sino ha tenido un tema de una infección constante, con un aumento constante y luego con un descenso constante, pues nos mantenemos en unos niveles y mientras unos suben y otros entran, pero la evaluación final la podremos tener a final de año, donde, o una meta intermedia que podemos decir, o un conteo intermedio lo podemos tener a final de año, donde creo que todos los países vamos a estar en momentos similares de pandemia. Entonces, le coloco un ejemplo. Si usted me dice España hace un mes no tenía casos, y hoy España está entre las 5 primeras. Esto es un tema, por eso hay que mirar las cifras consolidadas y tenemos que también entender que esto no es una pandemia de lucha de lugares o de lucha. Este es un virus que infecta a todo el mundo en iguales condiciones. Ante igual exposición, igual infección. Y ante igual condición, igual letalidad. Este es un virus que tiene marcada una línea que estamos trabajando para intervenirlo, pero el trabajo de la intervención, más que depender de los gobiernos que incidimos en las acciones, lógicamente, depende gran fuertemente de cada sociedad, cómo adquiera la responsabilidad en el manejo. ¿Cómo adquiere? Usted ha visto que ha habido sociedades o gobiernos que han decidido dar apertura y que las personas tengan una infección libre. Otros, como nosotros, venimos con unas medidas de protección, unas medidas restrictivas, medianas sin afectar la otra dinámica o minimizando la afectación de los otros sectores del país. Hay países que están totalmente encerrados todavía, hay países que todavía están en cuarentenas o en limitaciones muy. Entonces, cada país ha adoptado modelos distintos y los resultados son parte de esos modelos, pero no los podemos medir en la mitad, sino en metas más adelante o en momentos más adelante, cuando todos nos podamos comparar. Pero si vamos en cifras, las cifras de Colombia, por ejemplo, del efecto final, que es la mortalidad, nosotros tenemos una menor mortalidad general por cada 100.000 habitantes que gran parte de estos países. Y yo creo que son las medidas, pero yo creo que lo que tenemos que trabajar es para infectarnos lo menos posible y para fallecer y para que las personas tengan los menores decesos y las menores desenlaces finales negativos posibles. Claro que sí, viceministro. Sin duda alguna, esta situación del coronavirus ha sido un laboratorio de aprendizaje inmenso para el mundo, para toda la humanidad. Está, por ejemplo, el tema de los recuperados. Nos llama la atención todo el tema de recuperados que en Colombia es muy positivo. ¿Qué están aprendiendo ustedes de esta población, de este segmento de recuperados? Es una población muy alta, muy importante, un porcentaje muy importante. ¿Qué se ha aprendido de ellos? ¿Qué se sabe de ellos? ¿Tienen la posibilidad de volver, por ejemplo, a contagiarse? ¿Efectos secundarios también? ¿Qué sabemos, viceministro Moscoso? Como usted mismo lo dice, esta es una enfermedad de la cual estamos aprendiendo todos los días. No está aprendiendo Colombia, está aprendiendo el mundo. Yo creo que las poquitas cosas que todos aprendemos al mismo momento y todos estamos aportando, todos los países y todos estamos aportando para ese conocimiento. Los recuperados muy importantes, significa que gran parte de la población ha pasado la enfermedad, un tema muy positivo para el país. Posibilidad de que estos recuperados se vuelvan a infectar. mm, Más de 40 millones de infectados en el mundo, infectados diagnosticados. Eso puede significar entre 500 y 1.000 millones reales de infectados en el mundo y las tasas de reinfección que se han dado son muy pequeñas. Estamos hablando de 50 casos, entre 20 y 50 casos probables de reinfección. O sea, en un número tan alto
habla uno de porcentajes muy pequeños, casi todos ellos asintomáticos, con sintomatologías muy leves. Entonces, yo creo que el mundo está investigando y nosotros también qué está ocurriendo, qué grado de inmunidad se da. Tenemos inmunidad de unos meses, pero si vamos en cifras, las cifras de Colombia, por ejemplo, del efecto final, que es la mortalidad, nosotros tenemos una menor mortalidad general por cada 100.000 habitantes que gran parte de estos países. Y yo creo que son las medidas, pero yo creo que lo que tenemos que trabajar es para infectarnos lo menos posible y para fallecer y para que las personas tengan los menores decesos y las menores desenlaces finales negativos posibles. Claro que sí, viceministro. Sin duda alguna, esta situación del coronavirus ha sido un laboratorio de aprendizaje inmenso para el mundo, para toda la humanidad. Está, por ejemplo, el tema de los recuperados. Nos llama la atención todo el tema de recuperados que en Colombia es muy positivo. ¿Qué están aprendiendo ustedes de esta población, de este segmento de recuperados? Es una población muy alta, muy importante, un porcentaje muy importante. ¿Qué se ha aprendido de ellos? ¿Qué se sabe de ellos? ¿Tienen la posibilidad de volver, por ejemplo, a contagiarse? ¿Efectos secundarios también? ¿Qué sabemos, viceministro Moscoso? Como usted mismo lo dice, esta es una enfermedad de la cual estamos aprendiendo todos los días. No está aprendiendo Colombia, está aprendiendo el mundo. Yo creo que las poquitas cosas que todos aprendemos al mismo momento y todos estamos aportando, todos los países y todos estamos aportando para ese conocimiento. Los recuperados muy importantes, significa que gran parte de la población ha pasado la enfermedad, un tema muy positivo para el país. Posibilidad de que estos recuperados se vuelvan a infectar, mm, más de 40 millones de infectados en el mundo, infectados diagnosticados. Eso puede significar entre 500 y 1.000 millones reales de infectados en el mundo, y las tasas de reinfección que se han dado son muy pequeñas. Estamos hablando de 50 casos, entre 20 y 50 casos probables de reinfección. O sea, en un número tan alto habla uno de porcentajes muy pequeños. Casi todos ellos asintomáticos, con sintomatologías muy leves. Entonces, yo creo que el mundo está investigando y nosotros también qué está ocurriendo, qué grado de inmunidad se da. Tenemos inmunidad de unos meses, tenemos inmunidad de un año, vamos a generar inmunidad permanente. Eso nos lo dirá el tiempo y nos lo dirá las investigaciones. Por ahora, aparentemente hay algo de inmunidad que dura algún tiempo. Por eso las medidas, si usted ya se ha infectado, mmm, lo que le pasó a Fernando Gaviria, 2 meses, 3 meses después volvió a salir positivo. Si usted ya estuvo infectado, probablemente usted ya tenga anticuerpos, pero mejor póngase el tapabocas. Mejor póngase tapabocas, mejor cuídese, mejor protéjase, y todos seamos conscientes de nuestra responsabilidad y esperemos qué nos muestra el camino y qué nos muestran las investigaciones al respecto. Por ahora, inmunidad existe, pero no sabemos de qué naturaleza, de qué fortaleza, eh, y esperando la vacuna. Claro, esperando la vacuna. ¿Cómo se está comportando Colombia? El sistema de salud también vemos pues un óptimo desempeño. ¿Cómo ven ustedes dentro del gobierno haciendo una crítica, un autoanálisis, una automirada? ¿Cómo se está desempeñando y cómo está actuando, respondiendo el sistema de salud? Nosotros vemos pues que es una respuesta positiva. La verdad, un reto muy grande y una preocupación desde el inicio lograr, si bien Colombia no tenía una capacidad hospitalaria tan precaria, tenía una capacidad hospitalaria media y superior en el mundo, lógicamente sabíamos que era insuficiente para atender esta pandemia. Lo que ocurrió en Europa, lo que después ocurrió en Nueva York, con capacidades económicas, con capacidades tecnológicas muy superiores a las nuestras, pues nos alarmaba, y emprendimos en conjunto de las entidades territoriales el trabajo de aumentar esa capacidad instalada. La verdad es que obtuvimos una muy buena capacidad de respuesta. Primero, una capacidad de respuesta territorial, pudimos comprar los equipos en los momentos, pero también contamos con el apoyo de los ciudadanos, los que se portaron juiciosos en lograr permitir esa disminución de tasa de contagio que nos fue llevando en la medida en que la íbamos teniendo, se generaron las capacidades para poderlos atender con muchas dificultades, con muchos problemas, porque no fue fácil. Creo que los colombianos pueden decir que cuando necesitaron una cama o cuando necesitaron una atención, estuvo ahí, algunas veces no en la oportunidad, la prueba no nos la hicieron en la oportunidad que hubiéramos querido, cosas que entendemos, pero creo que la capacidad de respuesta del país ha sido muy satisfactoria.